De un tiempo en adelante hemos venido escuchando la palabra facha para descalificar intelectualmente a rivales políticos. A día de hoy la palabra está totalmente asentada en el léxico español y se utiliza sin ningún reparo ya no solo entre amigos en la calle, sino incluso en el debate parlamentario. ¿Pero qué significa exactamente la palabra facha? Bueno, lo analizaremos histórica y socialmente y te responderé las preguntas sobre su origen y su significado. Yo soy un tipo inquieto y si no le das a like, es que eres un facha. El origen de la palabra facha viene de una contracción de la palabra fascista, como todos sabréis. En el lenguaje político italiano, el término fascio se utilizaba frecuentemente en el siglo XIX como sinónimo de asociación de izquierda republicana y popular. ¡Boom! Primer mindfuck. Estaban los fascios obreros de la Italia del Norte y los fascios de los italianos sicilianos a finales del siglo XIX. A estos últimos y a su agitación en 1893 se les aplicó por primera vez el adjetivo fascista. Más tarde sucederían los regímenes autoritarios del siglo XX que todos conocemos. Desde el inicio de la democracia, el significado era precisamente ese. Si recordamos los grandes versos presidenciales desde Aznar hasta González, hasta Zapatero a Rajoy, no recordaréis un uso tan burdo y facilón de la palabra facha o fascista como en la actualidad. Son ustedes un partido fascista. Y les diremos fascistas. ¿Va a permitir usted que no es fascista? Deje de actuar como una auténtica fascista. ¡Que no entienden! El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. Voy a decir que son unos fascistas. No puede. Pues si no puede... ¿De dónde viene, pues? Retrocedamos un poquito en el tiempo. La crisis de 2008 golpeó fortísimo en el mercado laboral y sobre todo muy a fuego en el sector de los más jóvenes y con menos cualificación. Doy fe de ello. Eso se tradujo en 2011 en una protesta masiva de jóvenes sin esperanzas llamado el movimiento 15M, que sirvió para plantar la semilla de lo que 3 años después se convertiría en el partido filorevolucionario que todos hoy conocemos, Podemos. ¿Es Podemos, por tanto, el culpable del uso indiscriminado de la palabra facha? En mi opinión, sí. Veamos el proceso. Como os he explicado, el germen de Podemos es un movimiento reaccionario contra unas injusticias sociales que más tarde se convirtió en revolucionario. En un inicio parecía que era un movimiento ideológicamente transversal, pero pronto adquirió un carácter izquierdista, posmoderno, desideologizado e individualista, más propio de mayo del 68 que de la izquierda tradicionalista, a pesar de que la base intelectual original era de carácter marxista. Su mensaje era sencillo y directo. Nos gusta esto, la culpa es suya, nosotros se lo vamos a hacer pagar. Y aquí aplicarle cualquier objetivo político que se os ocurra. El salario, las condiciones laborales, el precio de la luz, el trato hacia los animales, el cambio climático, pienso para unicornios, el último juego de la saga Resident Evil. Poco a poco, este pensamiento fue calando entre la gente, generando un consenso cultural basado en la bondad y los buenos deseos para todo el mundo. Cualquier rival político que intentara confrontar sus ideas alegando una falta de pragmatismo, automáticamente se convertía en ¿qué pasa? ¿Que no quieres que el mundo cambie para mejor? ¿Que no quieres pagar menos por la luz? ¿Que no quieres mejores servicios públicos? ¿No quieres un mayor control productivo nacional? ¿No quieres más derechos para los trabajadores? Y la cosa ha acabado degenerando en ¿acaso no quieres el bien para las mujeres? Entonces debes ser mala persona. Esta actitud empezó a entenderse como inquisitiva por parte de sectores conservadores y acabó desembocando en el auge del partido Vox, partido que asumió el rol de némesis de esta izquierda totalitaria enemiga de las libertades. Vox, como todos sabemos, es un partido conservador en lo social, económicamente liberal, católico, amigos de la exaltación de los valores patrios y partidarios de un Estado centralizado, arropado por un líder carismático de fuerte personalidad y actitud recia. Vamos, lo que viene siendo un machirulo. Con estas características, la izquierda trató de buscarle similitud con la España de Franco, en especial la de la segunda mitad de su mandato, obviamente bajo un fuerte liderazgo, eminentemente católico, ultraconservador y centralizador, y abierta ya por aquel entonces al mercado exterior y al turismo. Los paralelismos están cogidos por los pelos. Pero sí, bajo este criterio es como empezó a estigmatizar a cualquiera que defendiera estos valores. Otra historia ya sería aclarar si realmente el régimen de Franco fue o no fascista, o más bien un régimen personalista y por tanto
franquista. Pero bueno, eso es guión para otro vídeo. Bien, pero ¿por qué os estoy contando todo este puto rollo? Porque la clave de todo esto está en el carácter revolucionario de sillón y de intelectualillo moderniqui que ha conectado con una gran parte del espectro de nuestra sociedad, especialmente los más jóvenes, y especialmente poco leídos, ¿por qué no decirlo? Vamos a explicarlo así. Un intelectual de izquierdas marxista, marxista-leninista o marxista-stalinista rara vez usará el término facha o fascista, básicamente porque son perfectamente conscientes de que es un término que proviene de un periodo histórico muy concreto en el que ambas ideologías, fascismo y comunismo, antagonizaron muy heavy con nefastas consecuencias para el resto de la población. Por otro lado, tenemos a un pijín de barrio sin ninguna base ideológica conocida, que escribe tweets súper revolucionarios incitando a la gente a quemar las calles mientras tiene el NBA 2K en pausa en su Play 5. Este prototipo de persona está destinado a usar la palabra facha indiscriminadamente cada vez que un político o un particular en la calle traspase las líneas morales que éste se ha marcado en su cabeza. Nótese que valores morales, en muy pocos casos intelectuales. Pero no nos llevemos a engaño, la derecha también usa ese dardo. Menos, pero también. En su caso, lo hacen para denotar unas ideas marcadamente estatalistas y para cualquier propuesta que trate de intervenir la vida privada de las personas a modo de ingeniería social o, como es su definición favorita, totalitaristas. La clave de la permanencia de este palabra está en su falta de significación concreta y, por lo tanto, su infinita polivalencia, hiperpolisemia al servicio del insulto. Viajemos brevemente por la historia y veamos si todas estas definiciones, tanto de izquierda como de derecha, tienen alguna correlación con el fascismo histórico original. El fascismo es una ideología extremadamente compleja que merece un vídeo para sí sola, así que solo voy a mencionar algunos puntos clave. Vamos a verlo. El fascismo fue un movimiento iniciado en origen por Benito Mussolini, así que tomaremos su invento como fuente comparativa, que para eso le pertenece el invento. Mussolini en un inicio militó en el Partido Socialista Italiano hasta que fue expulsado por apoyar la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. La escisión ideológica se produjo en la concepción del sujeto político principal en torno al cual debería girar la sociedad. Para los socialistas era el proletariado el sujeto principal, mientras que para Mussolini el sujeto político al cual se le debía culto era la nación. Aquí tenemos un punto absolutamente clave en cualquier fascismo, el nacionalismo. Los primeros facios italianos de combate y futuros miembros del Partido Nacional Fascista eran excombatientes y veteranos de la Gran Guerra, por lo tanto, militarismo. Tal y como señala el propio Mussolini en su Biblia personal, La doctrina del fascismo, el fascista desprecia la vida cómoda. Por lo tanto, el fascismo es eminentemente en actitud y en espíritu revolucionario. Para el fascismo, el individuo no existe. El Estado es lo que da significado a los individuos y, por tanto, todos los individuos se deben en cuerpo y en alma al Estado. Es antiindividualista. Recordemos que para el fascismo el Estado era la propia nación. Hilado con lo que acabamos de decir, al negar la existencia de los individuos, se niega cualquier derecho de privacidad y de soberanía de sus vidas. De esta manera, el Estado tenía plena potestad para moldear las vidas de los ciudadanos a placer del partido y del líder. O dicho de otra manera, el fascismo es totalitario. El fascismo italiano, al igual que el nazismo y que otros protofascismos sucedidos en Europa, accedieron al poder a través de elecciones, por la vía democrática. Pero la realidad es que el fascismo odia la democracia, es antidemocrático. No les gustaba el control parlamentario al que estaban sometidos, y así lo demostraron una vez fueron aupados al poder, prohibiendo a otros partidos y eliminando a rivales políticos. El Estado fascista concibe una necesidad de traspasar las fronteras nacionales delimitadas y conquistar por la vía militar otros territorios. Es expansionista. El aumento del tamaño de territorios controlados por el Estado tiene como objetivo apoderarse de recursos naturales necesarios para la supervivencia y la prolongación en el tiempo de la nación. La idea de la raza para el fascismo era estúpida. El fascista no era racista, porque entendían que el alma aglutinante de los italianos residía en su cultura y en su lengua, en ningún caso en la sangre. Bueno, en ningún caso no. Cuando se veían venir el percal que se asomaba en el horizonte con la Segunda Guerra Mundial, un año antes de su inicio, en 1938, se escribe el Manifesto de la Razza, con el cual se exalta la raza y se condena al extranjero. El fascismo se convierte oficialmente en racista. Esto se hizo en imitación al nazismo, ya que en aquellos momentos estaban ellos contra el mundo y tenían que hacer groupie.
De esa manera, y un tanto cogido por los pelos, el fascismo también se volvió antisemita. Aunque de aquella manera no os penséis, hubo protestas en el propio partido y se hizo la vista gorda con algunos miembros. Digamos que fue un poco de boquilla. Hablemos de religión, y es que el fascismo nació con pretensiones de sustituir a la religión católica predominante. Era no religioso. El fascismo veía a los beatos como tradicionalistas y anticuados, y se oponía a cualquier tipo de glorificación que no fuera al propio Estado. El Estado era Dios. Así, como de inicio el Estado se pretendía laico, el Papa Pío XI llegó a un acuerdo con Mussolini a través del Pacto de Letrán, que restablecía las relaciones con la Iglesia Católica, permitiendo su uso entre la población e incluso introduciéndola en los colegios como asignatura. Así se convirtió colateralmente en católico. Y por último, y no menos importante, seguramente aquí nos vamos a hacer la picha un lío. El fascismo es ferozmente anticapitalista. La concepción de la riqueza personal es una aberración. La riqueza de los individuos procede y se debe únicamente al Estado. En sus inicios adoptaron un programa económico dirigido socialista. Esto significa que nacionalizaron empresas de sectores estratégicos y adoptaron el proteccionismo económico. Más tarde acabarían adoptando el sistema definitivo y hasta el final de su vida, que fue el corporativismo. Esto significaba que, a diferencia del comunismo, que pretende la abolición de la propiedad privada, el corporativismo optaba por cooptar las grandes empresas para que trabajasen en connivencia con el Estado, pero sin perder nunca su privacidad, obteniendo ventajas fiscales, pero a su vez teniendo que rendir tributo. Algo así como un monopolio controlado. El sistema de alianza público-privada era mucho más atractivo para los grandes capitales en contra del temido y peligroso comunismo. Así es como los grandes capitales se lanzaron en brazos del fascismo y del nazismo, huyendo de la expropiación socialista. Aunque tampoco es que tuvieran muchas otras opciones, todo hay que decirlo. Bien, y hasta aquí el análisis de los puntos claves del fascismo histórico original. Como veis, esto es un puto batiburrillo de ideas que no hay por dónde cogerlo. Y es que si de algo se caracterizó el fascismo, fue de un cierto pragmatismo que fue sustituyendo al idealismo inicial a medida que se iban implantando su modelo en la sociedad. De esta manera, no podemos concebir el fascismo como una ideología superestructurada y férrea, porque como vemos, la definición exacta de fascista simplemente no existe. Como habéis podido comprobar, la ideología fascista fue un ente abstracto de ideas que fue mutando desde su primera concepción en 1919 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini nunca concibió el fascismo como un cuerpo ideológico cerrado. De hecho, lo podéis comprobar si os leéis la doctrina fascista. Es una puta ensalada de conceptos abstractos que no significan nada y a la vez lo significan todo. Básicamente, fascismo es lo que a Mussolini le salía de los huevos. Aunque, si puede significarse de alguna manera real el fascismo, es como antipartido, anti todo lo que había por aquella época. El fascismo venía a cambiarlo todo, y así sucedió, aunque más por su imitador alemán. Como veis, esto es difícilmente aplicable a un partido de hoy en día. Si cogemos a los representantes más mediáticos de ambos extremos ideológicos, Vox y Podemos, vemos que es difícilmente aplicable la etiqueta de fascista, porque juegan a otra cosa. Cumplen alguna característica, pero están alejadísimas ambas opciones del resto, además de que ambos tienen una ideología bastante clara. Y pasa lo mismo si nos movemos de los extremos hacia el centro. En España no hay caso de fascismo. De la misma manera, tampoco hay antifascistas, por mucho que le duela a Antonio Maestre, que le encanta colgarse esa etiqueta. Alguien tendría que recordarle que si realmente el fascismo está destinado a volver perpetuamente, esto quiere decir que el antifascismo está destinado a una derrota perpetua. El fascismo tuvo su momento concreto y más allá de este, desapareció. Esa es la realidad. Han habido en Italia y en Alemania partidos que se han autoproclamado herederos de ese fascismo histórico, pero tuvieron que pasar ciertos controles democráticos para ser considerados opciones democráticamente válidas, perdiendo por el camino cualquier atisbo que se les asemejara al fascismo original. Se tiende a percibir a la derecha más propensa al fascismo, pero eso también es falso. El fascismo era de derechas, era de izquierdas y a la vez de ninguna. Se consideraba una opción transversal, una tercera vía. No se debe confundir con conservadurismo, autoritarismo ni con derecha radical. Espero que os haya interesado y si os mola el tema, seguid atentos porque habrá más. Así pues, gente, recordad, esta noche podréis dormir tranquilos sabiendo que en España no hay fascismo.